periódico indio The Hindu ha publicado una columna de opinión del embajador de China en India en la que dice que ambos países han pasado página hacia un nuevo capítulo después de que sus líderes se reuniesen en la cumbre de los BRICS celebrada este mes. El embajador Luo Chaohui señaló que acordaron dejar atrás la disputa fronteriza en los Himalayas y centrarse en su lugar en cooperar e impulsar la confianza mutua. Luo añadió que tanto Xi como Modi han acordado ceñirse a la perspectiva de que ambos países deberían ofrecerse mutuamente oportunidades en lugar de amenazas. El embajador también reveló que la conversación entre ambos líderes fue cordial y que incluso debatieron sobre la película de Bollywood Dangal, que ha sido un gran éxito de taquilla en China. De hecho, Modi tuvo incluso que posponer su hora de partida porque la conversación entre ambos se alargó. CGTN en español. Millones de alemanes se han despertado este lunes con una extraña sensación de vértigo. La entrada en tromba en el Bundestag de Alternativa por Alemania, la primera formación ultraderechista presente en la Cámara Baja del Parlamento en más de 50 años, remueve un pasado que muchos querrían dejar atrás para siempre. Además, Angela Merkel, tras la exigua victoria de la CDU, deberá afrontar difíciles negociaciones. Estoy asombrada de que la AfD sea la tercera fuerza más grande. No creo que sea así como el mundo exterior ve a Alemania. No es representativo del pueblo alemán, lo sé. Es un poco decepcionante. Personalmente no estoy asustado. Prefiero preguntarme sobre qué han hecho los políticos para que tengamos este resultado electoral. Las elecciones han borrado la sonrisa del rostro a una Alemania que se había acostumbrado a la estabilidad política gracias al hoy alicaído tirón popular de la canciller. El ambiente en Berlín es una mezcla de conmoción y alivio porque Angela Merkel ha sido reelegida, pero está claro que los próximos 4 años no serán fáciles. Estados Unidos ha declarado la guerra a Corea del Norte y Corea del Norte se reserva el derecho a contraatacar. Lo ha dicho el ministro de Exteriores norcoreano a un grupo de periodistas a las puertas de un hotel en Nueva York. El diplomático considera que el presidente estadounidense declaró la guerra a su país a golpe de tuits intimidatorios y al afirmar ante la ONU que lo destruiría si fuera necesario. Puesto que Estados Unidos nos declaró la guerra, tenemos todo el derecho a tomar medidas en contra, incluyendo el derecho a derribar a los bombarderos estratégicos de Estados Unidos, incluso cuando no estén dentro de la frontera del espacio aéreo de nuestro país. La escalada dialéctica entre Pyongyang y Washington preocupa tanto o más a la comunidad internacional como los misiles balísticos que semana sí, semana no dispara el régimen norcoreano en dirección al mar de Japón. Guerra dialéctica o algo más entre Estados Unidos y Corea del Norte. En las últimas horas, tanto Washington como Pyongyang han dado otra vuelta de tuerca en la escalada verbal que les enfrenta, aunque la Casa Blanca niega haber declarado la guerra, como asegura el régimen de Kim Jong-un. No hemos declarado la guerra a Corea del Norte. Sugerir eso es absurdo. Además, es inapropiado derribar aviones de otros países cuando sobrevuelan aguas internacionales. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo, la desnuclearización pacífica de la península coreana. El sábado, bombarderos estadounidenses volaron cerca de la costa este de Corea del Norte, lo que para Pyongyang equivale a una declaración de guerra. Dado que Estados Unidos le declaró la guerra a nuestro país, tendremos todo el derecho a tomar contramedidas, incluyendo el derecho de abatir los bombarderos estratégicos de Estados Unidos, incluso si no estuvieran dentro del espacio aéreo de nuestro país. La tensión entre los dos países se ha disparado durante la Asamblea General de la ONU. Trump llamó al líder coreano hombre cohete en una misión suicida y este le trató de viejo chocho al que domará con fuego. Donald Trump incluye a Venezuela en la lista negra de países con restricciones migratorias. El presidente de Estados Unidos ha sustituido su polémico veto, que expiró este domingo, por restricciones a 8 países. Uno de ellos es Venezuela, que entra en el grupo junto a Corea del Norte y el Chad. Hacer que Estados Unidos sea seguro es mi prioridad número 1, advirtió Trump en su cuenta de Twitter.
El Tribunal Supremo ha permitido la entrada en vigor del nuevo decreto, aunque ha anunciado que estudiará su legalidad a fondo. No se trata de un veto conjunto, sino de restricciones distintas según el país. Así, los ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Chad y Corea del Norte tienen prohibido el ingreso en Estados Unidos de forma indefinida. Por lo que se refiere a Venezuela, las restricciones solo se aplican a los responsables gubernamentales, fuerzas de policía y servicios de inteligencia, así como a sus familias. El primer ministro japonés Shinzo Abe anunció este lunes la disolución de la Cámara Baja del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas el próximo octubre, un movimiento para afianzar su poder ante la debilidad de la oposición. Abe, que de ser reelegido afrontaría su tercer mandato consecutivo y se situaría entre los ministros nipones más duraderos, justificó el adelanto electoral en la necesidad de culminar su plan económico conocido como Abenomics y plantar cara a la amenaza creciente de Corea del Norte. Con la convocatoria de elecciones más de un año antes del término de la actual legislatura, Abe puede sacar partido al notable repunte del respaldo popular, tras superar varios escándalos de amiguismo que desgastaron al Ejecutivo en los últimos meses. Un 50% de los nipones apoya en estos momentos al Partido Liberal Demócrata, el actual partido gobernante, según una encuesta publicada por el diario Nikkei, después de que el índice se desplomara hasta casi un 30% en julio. En este panorama, la única amenaza para la hegemonía de Abe sería el Partido Nacional de la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, quien arrasó en las elecciones a la Asamblea Metropolitana de la capital en julio y le arrebató la mayoría al Partido Liberal Demócrata. Koike anunció este mismo lunes la constitución de la nueva formación, bautizada como Partido de la Esperanza, y cuyas señas de identidad serán la transparencia de la administración pública, dar un mayor protagonismo social y económico a la mujer y el rechazo a la energía nuclear, los mismos argumentos con los que conquistó la capital nipona. Elecciones anticipadas en Japón. El primer ministro nipón Shinzo Abe disolverá la Cámara Baja del Parlamento el jueves, lo que implica la convocatoria de elecciones anticipadas en octubre. Abe pretende afianzar su poder en plena tensión con Corea del Norte. A este país se ha referido el primer ministro cuando ha hecho el anuncio. La amenaza de Corea del Norte no debe influir en las elecciones, que son la base de la democracia. Creo que debemos convocar elecciones y obtener la aprobación de los ciudadanos para tomar medidas contra Corea del Norte. El primer ministro nipón ha prometido un plan de estímulo económico. Japón también prepara un incremento del presupuesto destinado a defensa por quinto año consecutivo desde que Abe llegó al poder, para reforzar sus capacidades y hacer frente a la creciente amenaza norcoreana. Deutsche Bank cerrará más centros y UBS está desalentando inversiones residenciales en Hong Kong y Singapur. Global Finance también revela cuáles son los bancos más seguros de Asia. Sigan conectados para más noticias proporcionadas por finnews.asia en colaboración con Tuquescopi TV. Singapur es el principal centro de fintech de Asia y se está preparando para su festival anual que tendrá lugar entre los días 13 y 17 de noviembre. Los Fintech Award y Global Fintech Accelerator, que son entregados por la Autoridad Monetaria de Singapur, serán algunos de los puntos destacados de la conferencia de este año. finnews.asia es un socio de medios del festival y traerá una cobertura completa y entrevistas exclusivas con los principales colaboradores durante la conferencia. El UBS está desalentando inversiones en mercados inmobiliarios residenciales de Singapur y Hong Kong. Graham Macken, jefe de inversiones inmobiliarias de UBS, afirmó en una entrevista que los mercados de viviendas residenciales en las dos ciudades no son atractivos para los inversores. Los gobiernos de Hong Kong y Singapur tienen un historial de fuerte intervención en los mercados inmobiliarios locales, lo que hace que las inversiones comerciales sean difíciles. Por lo tanto, el UBS está favoreciendo inversiones en parques empresariales y desarrollos industriales ligeros. Recientemente el banco también se concentró en desarrollos hoteleros en Japón, ya que allí la oferta de habitaciones de hotel no corresponde a la fuerte demanda de alojamiento por una noche. Deutsche Bank planea contratar a 50 banqueros para la gestión del patrimonio en Asia como parte de su esfuerzo por acelerar el negocio. Fabrizio Campelli, jefe de la gestión global del patrimonio en el Deutsche Bank, dijo a Bloomberg que su división se concentrará en 4 mercados: Singapur, Hong Kong, Estados Unidos y Suiza. Se cerrarán otros centros fuera de esos 4 hubs, aunque eso provoca una salida de activos de clientes de la región afectada.
Según Global Finance, 3 bancos con sede en Singapur son los más seguros de Asia. Una vez al año, la revista compila una lista de bancos de acuerdo con las clasificaciones a largo plazo en moneda extranjera y activos locales. El DBC, el OCBC y el Unity Overseas lideraron la lista este año al frente de 3 rivales surcoreanos. El DBC también quedó en segundo lugar en la lista global de los 50 bancos comerciales más seguros. 4 bancos de Hong Kong y China ocuparon los puestos restantes entre los 10 mejores de Asia. Los bancos japoneses, que ya dominaron las clasificaciones, fueron excluidos de la lista de los mejores esta vez. El banco privado suizo Boldier, que también tiene oficinas en Singapur, nombró a Patrice Lagnaun como su tercer socio. Lagnaun, de 55 años, es especialista en sistemas bancarios con clientes de Europa Oriental y es jefe de un equipo de 13 banqueros con sede en Zúrich. Boldier tiene su sede en Ginebra y también tiene 3 socios con responsabilidad ilimitada, haciendo del banco uno de los últimos verdaderos bancos privados en Suiza, donde los socios todavía tienen total responsabilidad. Ustedes vieron algunas de las principales noticias financieras de la semana proporcionadas por FinNews.asia en asociación con Dukescopy TV. La deuda alemana y el euro se tensan tras la victoria a medias en las elecciones germanas de Angela Merkel, quien deberá negociar para contrarrestar la emergencia de la extrema derecha. El bono alemán a 10 años tocó un mínimo en 7 semanas, mientras que el euro bajaba de la cota de 1,19 respecto al dólar después de haberse acercado a 1,21 a principios de mes. Con el AfD, Alemania se mueve hacia la realidad de otros países europeos que ya cuentan con partidos populistas en su parlamento, opina desde Frankfurt este analista bursátil. Aunque sea difícil, es muy importante de que el nuevo gobierno cree una visión económica con empleos y un entorno social seguro, suficiente para que el electorado vuelva a partidos establecidos dentro de 4 años y se preserve la vieja y buena democracia germana. Por su parte, el DAX de Frankfurt cotizaba casi plano con unos inversores muy prudentes, pero el índice del Instituto IFO registró en septiembre un inesperado deterioro de la confianza empresarial en el país. La economía egipcia ha comenzado a repuntar, pero aún no se ha recuperado de la revuelta del país en 2011, según concluyó Moody's. La agencia de calificación dijo que Egipto se beneficia de un fuerte impulso gracias a las reformas. Una de las principales es la relativa a las pequeñas y medianas empresas. Se espera que la nueva ley entre en vigor antes de final de este año. En virtud de ello, las pymes se gravarán con arreglo a un sistema simplificado, un paso encaminado a alentar a estas empresas a operar en la economía del país. Ahora estamos trabajando en una ley para pequeñas y microempresas. Es una de las leyes más importantes, en primer lugar porque otorgará oficialidad a la pequeña empresa y en segundo lugar porque motivará a formalizarse a un sector hasta ahora más informal. El programa de reformas del gobierno también ha sido crucial para el programa de préstamos del Fondo Monetario Internacional. 12.000 millones de dólares durante 3 años. Las pymes se consideran el sector más importante en el que trabajamos. Tenemos muchos jóvenes en Egipto y buscamos el desarrollo económico que les proporcione oportunidades de empleo a través de micro, pequeñas y medianas empresas. El endeudamiento externo y la inversión directa, garantizados por el respaldo del Fondo Monetario Internacional, ayudaron a impulsar la economía egipcia un 4,9% interanual en el cuarto trimestre de su año fiscal 2016-2017. Y eso, aunque el sector del turismo todavía no ha recuperado sus niveles previos a la crisis. Egipto espera que el abaratamiento de la libra egipcia traiga de vuelta a los turistas. Bueno, a estas alturas ya lo sabemos, es el desafío y lo será por los próximos 4 años para, no solamente para Merkel, sino para todos los partidos que están representados en el Bundestag, un buen ejercicio democrático a ojos de los críticos más optimistas. Tenemos en el estudio a Juan Gómez, quien es analista en política alemana. Gracias, Juan, por acompañarnos. Sabemos la CDU de Merkel alcanza el 32,9%, 33% de los votos, lo que implica un 8% menos de lo alcanzado en el año 2013. Nos preguntamos qué implica esto para Merkel como canciller, pero también como principal y única figura, digámoslo claramente, de su partido. Bueno, para ella políticamente es un certificado de una pérdida sustancial de influencia dentro del partido y también en la política alemana, ¿no? Ella se ha presentado con este optimismo marca de la casa, con esta tranquilidad que ella siempre pone sobre la mesa, no se ha dejado irritar por su contrincante
el futuro líder opositor que se ha declarado a sí mismo, Martin Schulz, no ha querido cerrar ninguna puerta, como nos ha contado Laura, y sin embargo no puede tampoco cerrar los ojos a una realidad. Ha perdido votos, ha perdido muchos escaños, lo cual significa también apoyos desde las diferentes partes de Alemania, donde ya su partido no tiene una representación directa en el Parlamento. Y no hay que olvidar también que la AfD, el partido de derecha populista que la está desafiando desde precisamente la derecha, está liderado por un antiguo... CDU, ¿no? Claro, por alguien de su partido. Es la paradoja de la política alemana. Bueno, es la demostración de que Merkel ha dejado con sus políticas, por lo menos desde la última gran coalición que ha gobernado hasta ahora, pero seguramente desde antes, ha dejado tanto espacio a la derecha que ha dejado anticuada una ley que solían repetir en su partido, una ley que dio uno de los antiguos dirigentes de la CSU, que es: a la derecha de la CDU-CSU solo está la pared. Y esta vez no está la pared, sino que van a tener nada menos que 80 diputados. Este es el desafío por un lado. Luego, el desafío dentro de su propio partido, ella después de 16 años tendrá que organizar o nombrar o ver quién la sucederá al frente de la CDU, que no es un cargo que se pueda regalar así de fácil, ¿no? Continuamos el análisis de esta jornada de elecciones en Alemania con Juan Gómez. Bueno, Juan, ahí lo escuchábamos. Una posibilidad de coalición es la llamada Jamaica, es decir, la CDU de Angela Merkel, el FDP, los liberales y el Partido de los Verdes. ¿Qué futuro le ves o qué posibilidades le ves a esta coalición jamaica? Todavía le falta el partido que habíamos dicho antes, ¿no? Las CSU de los bávaros, que son, claro, por ejemplo, enemigos acérrimos de los verdes en muchas materias, como la automoción, por ejemplo, ¿no? La protección del clima, el medio ambiente. Es difícil encontrar un acuerdo entre estos actores tan dispares. Yo creo que lo conseguirán. Creo que... pero con concesiones. Con concesiones de Merkel. Claro. Hoy Schulz le ha dicho a Merkel, ha hecho su gran aparición de oposición. Lo que no ha hecho en toda la campaña, lo ha hecho hoy después de perder las elecciones. Bueno, igual estaban en la coalición, hacían parte de la misma coalición del gobierno. Sí, puede que por eso, pero de pronto se puso a criticar a Merkel y les dijo en directo, en televisión, a los líderes de los otros dos partidos, de los verdes y de los liberales, les dijo: no se preocupen, que Merkel va a darles a ustedes todo lo que le pidan, que ella quiere gobernar. Y yo, bueno, sin ser así cínico, digamos, pero sí que creo que llegarán a un acuerdo. Creo que los verdes quieren gobernar, no lo han hecho desde el año 2005, desde que perdieron aquellas elecciones. Creo que... Perdón, desde 2005. Creo que también los liberales quieren gobernar. Perdieron la representación parlamentaria durante 4 años, claro, y creo que van a encontrar una manera de entenderse y de gobernar juntos. ¿Y cómo se puede explicar, Juan, esta resurrección prácticamente del FDP? Porque efectivamente en la segunda legislatura acompañaron a Merkel, pero ya para la tercera no les alcanzó, no lograron el 5% necesario para entrar en el Bundestag. ¿Cómo lo puedes explicar? Bueno, hay que recordar que eran otros líderes también, ¿no? Estaba el líder Guido Westerwelle. Consiguieron un resultado en aquellas elecciones que le llevaron al gobierno extraordinario, del 14%, ¿no? Y sin embargo, muy poco tiempo después se vieron eclipsados en este gobierno por la canciller. Merkel no permitió a los liberales que cumplieran nada de lo que habían prometido en su programa electoral. Y ni siquiera les dejó lucirse, porque la política europea, la política exterior, que eran los temas que entonces, rescates a Grecia, etcétera, etcétera, eran los temas que entonces copaban las portadas, los llevó todos Merkel personalmente. Entonces los liberales sufrieron lo que llaman un abrazo del oso y desaparecieron del panorama político. Luego hicieron una limpia de los líderes que entonces perdieron las simpatías y los apoyos, y en estos 4 años pues han conseguido recuperar gran parte de aquellos votos que habían perdido. Muchos de ellos los perdieron hacia la CDU de Merkel, ¿no? Mucha gente que votaba liberales votó a Merkel. Y ahora 1 millón de votantes de Merkel en las pasadas elecciones han votado a los liberales. Bueno, Juan, para completar esta llamada coalición jamaica, además de los liberales y de la CDU y la CSU, necesitamos a los verdes.
¿Qué papel le ves a los verdes en esta posible coalición que es de la que muchos hablan hoy luego de conocerse estas proyecciones por ahora de las elecciones en Alemania? Pues yo creo que tienen el papel más complicado de todos los actores implicados en esta negociación. Creo que les va a costar explicar a sus bases y a muchos de sus votantes por qué van a gobernar con Merkel y también, sobre todo, con los liberales, ¿no? Que son una especie de enemigo ideológico. Claro. Creo que son los que más tarea de explicación van a tener que dar a sus bases. Lo que pasa es que Merkel ha hecho en sus últimos 2 gobiernos ya una serie de concesiones, por así decir, a una posibilidad de coalición con los verdes. Por ejemplo, la salida de la energía nuclear, que siempre fue una de las... la condición absoluta de los verdes para gobernar con quien fuera. Merkel dijo que no iba a cerrar las centrales como se había acordado en el gobierno anterior y, sin embargo, a mitad de legislatura de repente cambió de opinión. Y así con otra serie de cosas, como el matrimonio homosexual. Esto ha sido hace semanas o meses. Merkel también ahí giró y ya cumplió otra de las condiciones futuras que le habrían impuesto los verdes. Con lo cual, pues, bueno, facilidades tienen. Otra cosa es que las puedan implementar. La canciller alemana Angela Merkel comenzó el lunes a buscar aliados para formar gobierno. Su victoria en las legislativas del domingo se vio empañada por la irrupción de la extrema derecha y la ruptura de la coalición de gobierno por parte de los socialdemócratas del SPD, que obtuvieron la peor votación de su historia. Para conseguir la mayoría parlamentaria, Merkel deberá buscar una inédita alianza entre los conservadores, los liberales del FDP y los verdes. Buscaremos diálogo con los liberales, con los verdes, pero también con el SPD. Es importante que Alemania tenga un gobierno estable. Alternativa para Alemania, un movimiento de extrema derecha contrario al Islam, al euro y a la política migratoria de Merkel, consiguió el 12,6% de los votos, aunque tiene divisiones internas. La copresidenta del partido, Frau Perry, anunció el lunes que no ocupará su escaño en el Parlamento, tras semanas de criticar la radicalización de Alexander Golan, otro cabeza de fila del partido. El Consejo Central de los Judíos considera que la entrada en el Parlamento de este partido, que quiere dar marcha atrás en el arrepentimiento por el nazismo, es el mayor desafío democrático desde 1949 en el país. Angela Merkel gana sus cuartas elecciones generales en una jornada marcada por el hundimiento socialdemócrata y la irrupción de la ultraderecha. Y es que según las proyecciones a la espera de resultados oficiales, el bloque de la canciller logró alrededor de un 33% de los votos, 8 puntos menos que hace 4 años, pero 12 más que el Partido Socialdemócrata. Bajo el liderazgo del expresidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, los socialdemócratas encajaron así su peor resultado en unas generales desde la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, el discurso islamófobo de Alternativa para Alemania recibió el apoyo de más del 13% de los electores, siendo así la primera vez que una formación de ese espectro entra en el Bundestag desde los años 50. Merkel dejó claro que con su victoria ninguna otra formación puede intentar una coalición de gobierno. Sin embargo, la canciller no tendrá muchas opciones abiertas, ya que Schulz consideró que el mandato que le habían dado los votantes era situarse al frente de la oposición, tras 4 años gobernando junto a Merkel en gran coalición. De ser así, la canciller solo puede intentar un inédito tripartito a nivel federal con los liberales y los verdes, dos formaciones con programas en muchos puntos antagónicos y que lograron algo más del 10 y del 9% de los votos. Tenemos la responsabilidad de formar un gobierno. Palabra de canciller, sin duda ya por cuarta vez. Angela Merkel tiene margen para liderar una nueva coalición tras una victoria rotunda, aunque empañada por la entrada de la ultraderecha en el Bundestag, un tabú en la política alemana desde la Segunda Guerra Mundial. Reacciones en el cuartel general de la CDU en Berlín.
En comparación con otros países vecinos, como por ejemplo Francia, Polonia o Holanda, el porcentaje que ha obtenido AfD afortunadamente es relativamente bajo. Pero es un choque, incluso para la CDU, porque AfD puede movilizar al electorado que no vota CDU, pero también el que lo hace. Esa es la reflexión que debemos hacernos. ¿Cómo podemos recuperar ese millón de votantes y devolverlos a nuestro campo? Para gobernar deberá pactar y la opción más viable es la llamada coalición jamaica junto a liberales y verdes. Necesitamos un gobierno que piense en el futuro, que se ocupe de los desafíos ecológicos y económicos, y creo que una coalición pequeña es mejor. Alemania ha votado y la CDU-CSU ha vuelto a ganar una mayoría para gobernar, aunque con fuertes pérdidas. Angela Merkel tendrá que afrontar un periodo largo y difícil de negociaciones para formar un gobierno que sea capaz de actuar. Uno de los mayores desafíos que le esperan durante los próximos 4 años es la entrada del AfD en el Parlamento. La victoria agridulce de la CDU de Angela Merkel en las legislativas alemanas ha llenado de sombras su camino para formar una nueva coalición. Con el 33% de los votos, el partido de la canciller ha perdido más de 2,5 millones de apoyos y casi la mitad han ido a parar a la ultraderechista Alternativa para Alemania. Por supuesto que buscaremos negociar tanto con los liberales como con los verdes, decía Angela Merkel, pero quiero añadir que también con los socialdemócratas, porque creo que es importante que Alemania tenga un gobierno estable y bueno. He escuchado lo que ha dicho el SPD, pero deberíamos mantener las conversaciones. Sin embargo, con el 20% de los votos, el SPD ha obtenido el peor resultado de su historia. Para su presidente, Martin Schulz, ha llegado el momento de pasar a liderar la oposición. No volveremos a la agenda habitual. Una derrota amarga como la de ayer necesita una renovación completa. Relegados al cuarto y quinto puesto por los ultraderechistas, los liberales del FDP y los verdes están dispuestos a apoyar a Merkel a cambio de ciertas concesiones. El líder del FDP, Christian Lindner, ha subrayado que su objetivo es cambiar la dirección de la política. El de los verdes quiere negociar aspectos claves de la política medioambiental, la justicia social y una Europa solidaria. La brújula debe apuntar hacia Europa y no hacia el populismo. Somos muy claros en eso, y a eso nos dedicaremos tras estas elecciones. Todo apunta a que la alianza jamaicana, como la ha bautizado la prensa por los colores de cada partido, tardará en ver la luz. Se trata de una coalición inédita a nivel federal y existen grandes diferencias programáticas entre sus miembros. Angela Merkel está comprometida a recuperar el electorado perdido en favor de la ultraderecha y a buscar socios para lograr un gobierno estable. Todo ello en medio de las presiones dentro de su propio partido para girar hacia posiciones más derechistas. Nos proponemos recuperar a esos votantes que se fueron especialmente a la ultraderecha a través de una buena política destinada a escuchar los problemas de la gente. Merkel volvió a ser imbatible, pero el bloque formado por la Unión Cristiano-Demócrata y la Unión Social-Cristiana de Baviera perdió alrededor de 1,3 millones de votantes en dirección al Partido Liberal y otro millón que se fue a la ultraderecha de Alternativa para Alemania. Una victoria de la CDU de Merkel, que es a su vez el segundo porcentaje alcanzado más bajo de su historia, con un 33% y 8,5 puntos por debajo del resultado de hace 4 años. Ahora la canciller, quien ha descartado cualquier cooperación con la ultraderecha y con la izquierda, tiene que esforzarse en romper el no del socialdemócrata Martin Schulz o lograr un tripartito con los verdes y el Partido Democrático Libre Alemán. La esmeralda de Colombia tiene fama mundial por su belleza y su alta calidad. Los comerciantes del país latinoamericano buscan ahora aprovechar el potencial económico chino para vender sus productos. Este viernes se realizó una presentación en la Embajada de Colombia en Beijing, donde los invitados pudieron conocer de cerca estas joyas colombianas. Con colores brillantes y diseños elegantes, las joyas de esmeraldas de Colombia capturan la atención de los invitados. Aunque actualmente el principal comprador de estas piedras preciosas es Estados Unidos, cada vez más comerciantes del país latinoamericano vuelven su mirada hacia China.
El chino respeta por tradición el jade, es una piedra verde, y eso tiene un significado muy especial para el chino. Posiblemente con la esmeralda logremos establecer algún vínculo paralelo, algo que les pueda también gustar. En este evento se presentaron principalmente esmeraldas de la mina de Chibor, situada en el noreste de Colombia. Según el productor Ismael Daoud, las piedras preciosas de la zona sobresalen por su dureza y espera que además de la comercialización, las empresas chinas puedan participar también en la explotación. La idea es de atraer a los inversores chinos, es para que nos ayuden tecnológicamente, que están mucho más... Nosotros tenemos 500 años de historia y ustedes tienen miles de años. Entonces, podemos recibir mucho de ustedes y aprender mucho de ustedes. Eso nos interesa también no solo la inversión, sino el nivel de cultura que ustedes tienen y que nosotros no tenemos. Las esmeraldas colombianas han entrado ya en el mercado chino. Sin embargo, según Li Ye, directora de la empresa Aimuluo, en comparación con otras piedras preciosas, la proporción que ocupa la esmeralda todavía es pequeña. Por tanto, para los consumidores chinos, esta joya puede ser también una buena inversión. A los chinos nos gusta el jade, pero actualmente en China el mercado de esta joya se está saturando y el precio es cada vez más alto. Las esmeraldas pueden ser buenas sustitutas del jade, pero lo más importante es que ahora el número de compradores de esmeraldas en China todavía no es tan elevado como el de otras piedras preciosas. Por tanto, las esmeraldas tienen un potencial gigante en cuanto al aumento de su valor. Por eso queremos presentar esta piedra preciosa y también la cultura de Colombia al pueblo chino. En la coyuntura del sismo, luego de haber experimentado este último terremoto que devastó varias ciudades en la Ciudad de México, bueno, en el país en general, les vamos a recomendar algunas aplicaciones que avisan entre 30 y 60 segundos antes de que se perciba un movimiento telúrico. Esto, claro, dependiendo de la distancia y el lugar donde se encuentren. Vale la pena señalar que con estas aplicaciones van a tener tiempo de colocarse en un lugar muy seguro. Sky Alert es nuestra primera aplicación que sirve para dispositivos con sistema operativo iOS de Apple y Android de Google. Esta aplicación emite una alarma alrededor de 60 segundos antes de que suceda un temblor. También les permite tener una base de contactos para comunicarse en caso de emergencia, así como números clave de servicios dependiendo su localidad. Cuesta 79 pesos, pero créanme, vale la pena gastarlos ya que es muy eficiente. Nuestra segunda recomendación que le hacemos es Alerta Sísmica DF. No hay que confundir esta aplicación con la del gobierno local. Tiene un costo de 59 pesos en la tienda de Apple y Android y además que les permite hacer compras dentro de la aplicación, pues bueno, les da algunos otros beneficios. Cuenta con información de qué hacer en caso de un desastre. También provee reportes del sistema de alerta sísmica, así como los registros de los sismos más recientes con sus epicentros y magnitudes. Hay muchas otras aplicaciones que son útiles, pero créanme, estas dos que le estamos recomendando en este momento son básicas y las debe descargar en su equipo. El cómic español contemporáneo ha puesto este fin de semana su primer pie en el mundo árabe con una exposición que recoge trabajos de 10 artistas en el marco de la tercera edición del Festival Cairo Comics de El Cairo, en el que España es el país invitado. La muestra Sendas del cómic español, que ocupa una de las salas del festival, pretende ser una oportunidad para conectar dos mundos, el español y el árabe. El proyecto ha sido llevado a Egipto por la Fundación Alfanar, que ya organizó en el 2015 en España la exposición Cálamos y Viñetas, en la que se expuso el trabajo de varios autores árabes. Mónica Carrión es gestora del proyecto. Es un arte seguido por un público minoritario.
y tampoco hay muchas cosas traducidas en árabe, por lo cual consideramos que bueno, eso también puede ser un punto de partida para despertar cierto interés hacia la industria del cómic español. Ahora, Alfanar realiza el proceso inverso, pero con un aliciente adicional: utilizar el panorama actual del cómic español para inspirar a una industria de la novela gráfica en Oriente Medio que comenzó a florecer al calor de las primaveras árabes y que ahora se encuentra en plena efervescencia. La ciudad de Chablis, en el norte de Francia, es sinónimo de vino blanco de alta calidad. Los conocedores de vino del Reino Unido muestran un interés especial por él. Pero con el comienzo de la cosecha este año, muchos productores están preocupados por la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y cómo este paso afectará sus negocios. La caída de la libra esterlina encareció las importaciones de vino. Y los expertos opinan que los viticultores franceses sufrirán aún más cuando el Reino Unido abandone la unión aduanera. Sabemos que los ingleses están tan preocupados como nosotros por el Brexit. Existen soluciones a nivel europeo. Hay que ver cómo podemos seguir haciendo negocios. Chablis tiene una buena reputación en Gran Bretaña. Tenemos que ver cómo podemos mantener esta buena relación. El año pasado, los productores de Chablis exportaron más de 6 millones de botellas de vino al Reino Unido. Pero los viticultores están ante un futuro incierto, ante futuros aranceles y una mayor devaluación de la libra. La primera nave espacial de carga de China, la Tianzhou-1, dejó su órbita este viernes siguiendo las órdenes del control en tierra. La nave fue reduciendo de manera paulatina su altitud antes de arder en la atmósfera, todo bajo el control del puesto de control terrestre. Antes de dejar su órbita, la Tianzhou-1 ha completado numerosos experimentos, ganando una experiencia importante en lo relativo a la construcción y operación de la futura Estación Espacial de China. Fue lanzada el 20 de abril desde la provincia meridional de Hainan, China, y se acopló automáticamente en el laboratorio espacial Tiangong 2 2 días después. Las dos naves ejecutaron su primer repostaje en órbita el 27 de abril, el segundo el 15 de junio y el último el 16 de septiembre. La Tianzhou-1 ha operado sin problemas y ha llevado a cabo varias tareas en estos 5 meses. Moscú, la capital de los atascos y de la especulación inmobiliaria, ha inaugurado por primera vez en 200 años un gran parque en el centro de la ciudad y a escasos metros del Kremlin. Hacía unos 200 años que el ayuntamiento moscovita no habilitaba una zona verde dentro del anillo central de la capital rusa, más aún cuando se trata de una superficie de más de 10 hectáreas en una de las áreas inmobiliarias con precios más prohibitivos de Europa. Situado entre la Plaza Roja, el río Moscova y el casco antiguo de Moscú, el parque Sariadie se ha convertido de la noche a la mañana en el principal atractivo de la ciudad. Pero el Sariadie no es un parque al uso, se trata más bien de un islote de asueto y paz, donde está prohibido fumar, beber, pasear al perro, andar en monopatín o bicicleta e incluso tocar música. Se estima que unos 10 millones de personas visitarán cada año este parque abierto al público todo el día, y que al estar en ese espacio abierto se aliviarán las aglomeraciones de la Plaza Roja y el Parque de Alejandro, que ya no daban abasto en días festivos. Comúnmente conocidos como los 4 tesoros del calígrafo, el pincel de tinta, la piedra de entintar, la barra de tinta y el papel se convirtieron desde su surgimiento y a lo largo de los siglos en parte inseparable del escritorio de los grandes dignatarios y literatos chinos. 2 de esos inventos vieron la luz en la antigua Huizhou, una región que comprendía los límites de la actual ciudad de Huangshan. Indaguemos sobre los orígenes de la tradicional confección de la barra de tinta y la piedra de entintar. La creación artesanal en la provincia de Anhui ha mantenido su relevancia con el paso de los siglos gracias, en primer lugar, a las tradiciones que muchas familias han atesorado de generación en generación. Una de las expresiones más representativas de esta herencia artística transmitida de padres a hijos es la elaboración de las barras de tinta y las piedras de entintar, útiles que contribuyen al trabajo del calígrafo, pero que no pueden valorarse únicamente por su fin práctico.
Los inicios de la fabricación de la barra de tinta se registran entre los años 618 y 907 en tiempos de la dinastía Tang. El objetivo no era únicamente conseguir una masa sólida de tinta más fácil de operar que en su forma líquida, sino también crear una obra con valor estético, detrás de la cual estaba en muchas ocasiones el talento de los mejores maestros de la época. Quienes gustan de la caligrafía china más refinada usualmente desconocen que esta manifestación de las artes plásticas comienza con la confección de los llamados 4 tesoros del calígrafo, los que por sí solos pueden llegar a convertirse en auténticas obras de arte. El pincel de tinta, la piedra de entintar, la barra de tinta y obviamente el papel. Las materias primas empleadas en la fabricación de las barras de tinta varían, pero si en algo coinciden los artistas es en que deben combinarse con acierto, como si fuesen ingredientes de un plato de la más alta cocina, en el que una pizca extra de uno de ellos podría arruinar todo el conjunto. Los ingredientes principales suelen ser el hollín de pino, el hollín de aceite de madera de China o la cola que se extrae de los tejidos conjuntivos animales, y como auxiliares pueden emplearse el almizcle, el borneol, el llamado pan de oro y el polvo de perla. Una vez mezclados, se coloca la masa compacta en unos moldes y se hornea hasta conseguir la barra que luego se decorará con dibujos, tallados o pasajes de poemas y cuentos. Quizás no sea coincidencia, siguiendo esta analogía culinaria, que de todas las obras maestras es aquella con forma de pastel del maestro Hu Kai-wen una de las más celebradas, merecedora de un premio de oro en la Exposición Universal de San Francisco de 1915. La barra de tinta de Huizhou representa una parte de la historia cultural de China. Es también una suerte de emblema del reino de la pintura y de la caligrafía chinas. La tinta es el alma de la pintura y la caligrafía. Los chinos a menudo celebramos el ingenio, pero el ingenio por sí solo no es suficiente. Un negocio tan solo porque se haga de buena fe no es suficiente. Para nosotros esto es mucho más que un negocio, es una marca. Es la historia de 53 años de la fábrica de barras de tinta marca Hu Kai-wen. Las piedras de entintar requieren igualmente un trabajo meticuloso y refinado en su confección, de modo que también, junto a su uso práctico, pueden ser valoradas por su depurada estética. Las primeras obras maestras también se remontan a los tiempos de la dinastía Tang, aunque a diferencia de las barras de tinta, la manufactura de las piedras de entintar atravesó por varios períodos decadentes en los que la tradición estuvo a punto de desaparecer por la dificultad que suponía extraer la materia prima. En tiempos modernos, esta práctica milenaria ha vuelto a florecer y, como hicieran sus ancestros, los artistas actuales usan para sus obras piedras de las montañas de la región. Una característica que distingue a estas piedras es su color sobrio y, una vez talladas, la suavidad de su superficie, como si se tratase de un espejo, lo cual permite deslizar con facilidad el pincel y limpiarlas tras un largo tiempo de uso. Las piedras de entintar pueden encontrarse en las formas más disímiles, sometidas siempre a la creatividad del escultor, muchos de ellos miembros de familias que han dedicado toda una vida a este arte. La piedra de entintar Sheyan tiene una larga historia. En la antigüedad fue considerada como uno de los tesoros de los calígrafos. Hoy en día, con el desarrollo de la humanidad y los avances de la tecnología, cada vez menos personas usan la piedra de entintar. La piedra de entintar Sheyan, reconocida como una obra de arte tradicional, poco a poco se ha convertido en objeto coleccionable de muchas personas, y son cada vez más los que hacen suyo este pasatiempo. Si un arte tiene un suelo fértil, crecerá con prosperidad. Como heredero de esta tradición artística, me esfuerzo por promover su desarrollo a través de la enseñanza y todas las herramientas que estén a mi alcance. Desafiando la llamada era .com y el uso casi excluyente de métodos digitales para escribir, la piedra de entintar y la barra de tinta, junto al pincel y el papel, mantienen su inestimable rol en cada trazo de los maestros de la caligrafía. CGTN en español.
Entre complejas maquinarias y un meticuloso trabajo artesanal se fabrican en la planta china de Harbin los componentes de fibra de carbono que harán volar futuros A350XW y A320 de Airbus gracias a una sofisticada tecnología aeronáutica con sello español. La participación española está presente en cada una de las naves que integran el centro, desde los procesos de producción, los controles de calidad o el diseño. En la delicada elaboración de paneles para la panza del avión, así como de varias partes de la cola del avión, como el timón de dirección y el de profundidad, destaca la gran presencia de maquinaria y equipos de compañías españolas. Durante el proceso también se emplea maquinaria de Fagor para conformar las piezas y darles la forma exacta y la homogeneidad necesaria para que sean estables en esta planta de 33.800 metros cuadrados que está en marcha desde 2011 con la participación de Airbus y otras empresas chinas. El centro de Harbin es una prueba más de la importancia que el gigante asiático supone para el futuro de Airbus, que acaba de inaugurar una planta de acabado y entrega de aviones de la familia A330 de doble pasillo para abastecer la creciente demanda de China, que muy pronto se convertirá en el líder mundial en tráfico aéreo de pasajeros. El Banco de Inglaterra advierte, la deuda de los consumidores no deja de crecer en el Reino Unido y podría costar a los bancos más de 34.000 millones de euros. De cara a una recesión, la entidad cree que es necesario aumentar el nivel de capital requerido a los bancos y que conserven por lo menos un colchón de 11.000 millones para afrontar riesgos futuros. Por otra parte, estima que el Brexit podría tener un impacto de 22.700 millones de euros. Por eso anima a las entidades a que realicen planes de contingencia sólidos para afrontar todos los efectos de la salida de la Unión Europea.